¿Qué pasó, tío Alberto? ¿Sabe dónde me encuentro? En la calle de Ecuador, aquí, a espaldas de lo que es la Plaza de Garibaldi. ¿Le gusta a usted el jarabe tapatío? Yo tengo un carnalazo que le gusta. Ta, 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 ta. Ay, ¿se acuerdan ustedes en la fiesta de Cannes? Allí, los que dicen Cannes, bueno, en esa fiesta, allá en Francia, estaban todos los mexicanos. Iñárritu, Guillermo del Toro, Cuarón, Gael García, Diego Luna, Salma Hayek, ahí en una mesa entre puros franceses y artistas internacionales del cine, y que entra un mariachi y que comienzan a cantar esa de Cielito lindo, canta y no llores, y entonces nada más les hacía falta, ¿sabe qué? Tío Alberto, un traje de charro. ¿Sabe usted dónde se puede poner un buen traje de charro que se le haga discreta la barriga, la panza o el estómago? Pues aquí en estas calles hay muchas tiendas donde usted haga de cuenta que va a ser el Charro Abitia, Javier Solís, Jorge Negrete. Ay, sí, ya parece usted a Pedro Infante, parece que va a llover. Sígame y venga acá con los maestros. Buenos días, maestro. ¿Cómo está? Salúdeme, sonríale a la vida. ¿Qué pasó, maestro? ¿Cómo está? Oiga, qué padres trajes hay aquí. Pues sí, nos dedicamos a hacer puro traje de charro. De charro y de charra, o cómo se llaman los trajes. También traje de charra. ¿Sí? Y nos podría usted explicar cuál es o cómo es el tipo del traje de charro, cómo se llaman las piezas que componen un traje de charro. Pues en sí, aquí el traje tradicional vendría siendo lo que es de botonadura. A ver, podemos, a ver, platíquenos. Mire, un traje de gala es así, lo que es el saco, el pantalón y obvio lleva sus botonaduras. Si quiere que sea ya más de gala, la botonadura debe de ser en plata. Esto es Es una botonadura. Son ahora sí que... y dicen que esos, no me crea, que Maximiliano de Habsburgo. A ver, maestro, platíquenos. Era el que ocupaba muy típicamente el traje charro. Porque antes no usaban acá galanura, ¿verdad? Exactamente, no. Normalmente era lo que era el traje de greca, que es como que tenemos... A ver, ¿cuál es el traje de greca, maestro? Ahorita nos va a mostrar uno. Ah, mire, ven, que entre el tío Alberto. Es que es turista, es francés. Adelante, mire. El traje, bueno, anteriormente se ocupaba en lo que eran trajes charros, pero tipo de greca. O sea, casi no era muy usual el traje charro, botonadura. Venga para acá, platíquenos entre los dos. Pues sí, ahora sí que aquí el traje de greca se podría decir que es lo más caro por el trabajo que se hace a mano. Todo esto se recorta con la tijera. Entonces, muy artesanal. Y buen gusto y mucho pulso. ¿No? Y sobre todo pulso, ¿eh? Porque sí, la verdad sí es un trabajo tanto caro y es muy laborioso. ¿Y de qué es el material? Está hecho lo que es en piel, en gamuza. ¿Esto es piel? Así es, exactamente. No, pues con razón, es artesanía pura. Así es, y aquí ya depende de, ahora sí que la greca puede ser así muy delgada o puede ser ya algo más elaborado. ¿Y a usted qué le gusta? ¿Cómo se ve más elegante las formas? El traje charro en sí más elegante sería el traje de botonadura, que no por algo es el traje de gala. ¿Y es oscuro? Es oscuro, exactamente. Normalmente el traje gala se ocupa para eventos especiales, bodas, presentaciones. Si el tío Alberto, no sé si lo conozcan ustedes, el tío Alberto es barrigón, panzón, gorrón, frívolo, coqueto. Bueno, fue allá al festival de Cannes, y ahí dice que quería parecer como charro, nada más que se le botaban los botones. Aquí, ¿cómo los hacen? Pues ahora sí que los hacemos a la medida y la verdad nos han quedado muy bien los trajes. Lo importante es que la gente se vaya contenta. Y como que el pantalón de charro a veces es estrecho ya para llegar al tobillo y luego también se abre, ¿no? Tiene que llevar una cierta campana para que cubra lo que es el empeine del botín. Porque igual no se ve muy bien si es en corte recto, no, o sea, se muestra todo lo que es el empeine del botín. Entonces, el tradicional es cuando se abre como chinaco.
Bueno, chinaco ya es un poquito más abierto, o sea, ya lleva lo que es un abanico y ahora sí que abre un poquito más, pero en sí el traje de charro lleva algo de campana. Acá tienen un pantalón, ¿no? Así es. Ah, no, pero ese no es de charro, ¿verdad? También Sí, también. Sí, sí, ay, pero en rojo. Lo que pasa es que aquí dependiendo para qué los quieren. Este tipo de trajes es como para un mariachi o para la gente que se dedica a los carnavales. ¿Cómo a ver, explíqueme eso de los carnavales. Hay en colonias. Hacen Pues lo que organizan son- los carnavales de antes de Semana Santa. Así es. Y piden lo que son trajes que se vean muy vistosos, el bordado muy llamativo o muy ancho. Ahora sí que ellos son los que tratan de... En sí ellos utilizan trajes de canutillo, pero pues ahora sí que esto es un poquito más económico y así se les trabaja. ¿Y este? Igual es un traje bordado. Normalmente ese está hecho para lo que es carnaval. Como se ve, aquí está elaborado lo que es en casimir de lana. El bordado es en hilo metálico. ¿Sí? Este traje está, o sea, aquí lo hacemos tratamos de tener tanto tallas como hacer lo que son medidas. O sea, pueden venir y comprarlo así de una Exactamente, urgencia. Una urgencia, sabes que mira, ya tengo lo que son trajes hechos. Algún detallito, saco, lo que es en saco, pues no, pero lo que es un detalle de en pantalón, chaleco, se les puede ajustar aquí mismo. En dado caso, vemos que de plano no tiene, sabes que no te queda, te lo podemos hacer con todo gusto. Como la béisbol, tío Alberto. Nada más le estoy platicando que, mire, vea a los angelitos, eso hasta parece que no hacían nada con sus ojitos de pipisca medio morir, casi como borreguitos allí. Bueno, sí, mire, nada más, le quedan perfectos, con el moñito y toda la cosa, ¿verdad? Bueno, pues la próxima vez que vaya a aquellos festivales de cine por el mundo, no se le olvide el traje de charro. A ver, cante Cielito Lindo. No, tranquilo, no se ponga a llorar usted, porque entonces, ¿para qué le cuento? Ya le enseñé aquí en la calle de Ecuador los artesanos del traje de charro. Nada más para que se dé cuenta de los rinconcitos secretos que hay en esta ciudad y donde usted, si tiene novia y se va a casar por estos días, vístase de charro. Y como Pedro Infante o Jorge Negrete, que digan, esto es charro de Levita, no, charro de Jalisco. ¡Ay, nos vemos! ¡Ay! Ojitos pajaritos, pero qué bonito es ver el trabajo artesanal y que lo hagan con tanto amor y con tantos años y siguen aquí. ¡Ay, nos vemos, Alberto! Quítese ese sombrero de charro, mire, ya me está metiendo el pie.